Saludos estimados padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de julio de este año 2024. Sede Don Bosco se complace en presentar este espacio formativo en el cual pretendemos despertar las inquietudes por el crecimiento personal y familiar. Este mes tenemos un tema muy bonito, es un tema muy desafiante y es el tema de la disciplina de nuestros hijos. Nuestro invitado especial es el profesor Fabián Muñoz Alarcón. Él es el docente de educación religiosa del Colegio Salesiano Don Bosco de Zapote, nuestra comunidad hermana. Pero también don Fabián comparte con nosotros un elemento muy importante. Él es padre de familia de un estudiante de Sede Don Bosco. Entonces bien, dadas esas realidades, les invito a que escuchemos atentamente este valioso mensaje. Hola, mi nombre es Fabián Muñoz Alarcón. Yo soy animador pastoral y profesor de religión del Colegio Salesiano Don Bosco en Zapote. Además de eso, como lo dijo don Mauricio, también soy padre de familia de un chico de acá de Sede Don Bosco. Me siento muy feliz, muy alegre de poder compartir con ustedes esta experiencia de ser padre y esta ilusión de poder compartir esta motivación tan grande y tan especial como lo es compartir con Dios esa capacidad creadora, que es lo más importante que tenemos nosotros como hijos suyos. Este tema que me han pedido desarrollar es un tema muy valioso, es un tema muy importante porque nos compete a todos nosotros como familia de un chico o una chica indiferentemente del nivel en el que estemos. Lo voy a desarrollar a través de tres vertientes. La primera, vamos a hacer una introducción sobre el tiempo no es el mismo. Vamos a hacer un análisis entre nuestro tiempo como jóvenes, como niños, y el tiempo que estamos ahorita. Vamos a desarrollarlo a través de ciertas dimensiones que son importantes para la vida del ser humano, entendiendo al ser humano como un ser integral. Y por último, vamos a finalizar hablando sobre la figura de Don Bosco y cómo Don Bosco utilizó una frase que marca el desarrollo de toda su obra: educar es cosa del corazón. Sin más, podemos notar que esta experiencia de ser adulto y tener a sus hijos y desarrollar nuevas responsabilidades que antes no teníamos, se ven poco a poco desarrolladas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos enseña a ser mamás. Eso a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, podemos desarrollarlo y podemos ir evidenciando cuál tipo o qué tipo de papá o qué tipo de mamá queremos ser. Por ejemplo, yo recuerdo cuando éramos más niños, cuando jugábamos con trompo, con yoyo, con rayuela, de vez en cuando jugábamos ahí fútbol en la plaza, o hacíamos yaxes, o hacíamos grupos y nos íbamos al parque a jugar con la hamaca, con el columpio. Todos estos juegos que para nosotros eran súper divertidos y emocionantes, y pasábamos horas de horas jugando y divirtiéndonos con nuestros amigos del barrio, con nuestros amigos de la escuela que veíamos después. Puede que ya los hayamos perdido por la evolución de la tecnología y diferentes alternativas que han surgido a lo largo del tiempo. Pero hay que notar que el tiempo no es malo. El tiempo que estamos ahorita no es que se ha perdido mucho los valores y demás, sino más bien este tiempo ha cambiado. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta. No podemos hacer juicios anacrónicos, es decir, juzgar con nuestra realidad algo que pasó en el pasado, o juzgar con criterios del pasado algo que estamos viviendo hoy en día. Eso es muy perjudicial porque creemos y estamos tratando de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con criterios que ya no se adaptan al tiempo, no se adaptan a la realidad que estamos viviendo. Los procesos tecnológicos y aquellas diferentes formas de divertirse que hoy en día están al pie del cañón y, como decimos nosotros, ¿verdad? Se están llevando muchas de las cosas que podemos evidenciar. Entonces, el tiempo que pasamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, es muy diverso.
Ese tiempo nos permite a nosotros conocer. Y esa es una de las primeras palabras que me gustaría aquí apuntar. El conocer a nuestros hijos, conocer a nuestras hijas. Es demasiado importante, demasiado vital poder responderles a ellos a las necesidades que están teniendo. A veces pues cuestiones laborales o por situaciones en universidad o por falta de tiempo, a veces no dedicamos ese espacio para poder conocer a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y eso es vital, porque al conocerlo podemos reaccionar y podemos educar y enfocarnos bien en lo que ellos realmente están necesitando. A veces necesitan escucha, a veces necesitan una palabra de aliento, necesitan estar apoyados o necesitan simplemente jugar. Y tal vez ese tiempo que podemos dedicarles a ellos, lo estamos dedicando a otras cosas. Y el conocer a nuestros hijos y a nuestras hijas se convierte en una herramienta indispensable para poder relacionarnos con ellos y, como lo vamos a ver más adelante, poder ayudarles en lo más que podamos, porque nadie, ningún papá, ninguna mamá desearía el mal para sus hijos. Como segundo tema, queremos evidenciar que somos personas integrales. Somos seres que no se enfocan en una sola área, sino también enfocamos en muchas áreas, y es las primeras que vamos a ver. En la primera dimensión vemos la dimensión emocional. Tanto nosotros como nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos esa necesidad de contacto físico, esa necesidad de autoestima, autoconocimiento, autocontrol, el desarrollo de nuestras emociones, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, las capacidades que podamos tener. Es indispensable poder potenciar estas habilidades y estas emociones a nuestros niños, a nuestras niñas, para poder ayudarles de la mejor manera, tratando siempre de guardar la independencia, la autonomía y ayudarles en lo más que podamos. Estas emociones se ven reflejadas de diferentes formas y es muy importante tomar en cuenta que la comparación entre otros hijos, entre otros estudiantes o entre otros niños o adolescentes es muy perjudicial para nuestros hijos. A veces decimos, es que mi hijo no es como tal otro. O es que mi hija no presenta estas conductas, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que todos los niños, que todos nuestros hijos son diferentes. Y hay que tratarlos con esa diferencia y hay que tratarlos con esa singularidad y esa individualidad que Dios mismo nos permite tener. Entonces, para nosotros como padres de familia, como madres de familia, es indispensable poder conocer cuáles son esas habilidades, esas competencias, esas capacidades que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, para poder brindarles a ellos herramientas para que cuando vayan al mundo exterior, cuando se enfrenten a la sociedad, a la humanidad, lo hagan empoderados, lo hagan con fortaleza y lo hagan siempre desde una visión fuerte para poder enfrentar todas las situaciones que el mundo actual les presenta. En segundo punto es el aspecto psicológico, que evidentemente juega un papel determinante en la vida de una persona. Aquellas carencias que podemos tener cuando somos niños pueden repetirse incluso en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Entonces, esto también afecta bastante la forma en la que un niño o una niña se desarrolla y se desenvuelve en la sociedad. Por eso, nosotros como padres de familia y madres de familia tenemos que tener profundo cuidado en la forma en la que conversamos con nuestros niños, en la forma en la que les hablamos, en la forma en la que nos expresamos, porque esto también es un patrón que pueden heredar nuestros hijos. En el tercer punto, en la tercera dimensión, queremos notar la parte espiritual, que también es un elemento indispensable en la forma en la que vamos a criar a nuestros hijos. Esta dimensión propicia una relación directa con Dios, con los demás, en la forma en la que nos comunicamos con las demás personas. Entonces, esta relación con Dios también tiene que ser permeada por una relación profunda nuestra con el Señor. Porque los niños, así como heredan el idioma, así como heredan la comunicación, la forma de hablar, las expresiones, también heredan la forma de rezar.
Esto es muy importante, la forma de comunicarse con Dios, la forma que nos comunicamos con los demás, los valores que podemos tener en la sociedad, en la humanidad, con nuestros pares. Eso es muy importante que ellos vean en el ejemplo, en el testimonio, una forma para poder salir adelante, para poder tener esfuerzo, tener vocación, para poder tener una visión de mundo capaz de poder ellos mismos desarrollarlo. Y por último, quiero mencionar la capacidad humana, la dimensión humana, que es también muy indispensable. Es la forma en la que ellos se enfrentan a la vida, en la forma en la que ellos ven la concepción de todas las cosas que ellos hacen, la forma en la que ellos conversan, la forma en la que ellos como se comunican, hablan, juegan, se divierten. Esto también nosotros como padres de familia y madres de familia tenemos que cuidarlo y tenemos que procurar tener siempre ecuanimidad y tener independencia en cuanto a las formas en las que nos expresamos con ellos, la forma en las que vamos buscando que ellos sean felices, que al fin y al cabo ese es el objetivo más importante que tenemos el día de hoy. Ya dicho esto, vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Aquí seguidamente vamos a colocar 4 casos y estos casos vamos a tener que analizarlos e interpretarlos a la luz de la forma en la que educamos a nuestros hijos. Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan ver cuáles son estos casos y elegir uno de ellos según su realidad y así poder responder a la pregunta. Muy bien, una vez analizados cada uno de estos casos, vamos a ir poco a poco, ir viendo cuáles son el tema de la disciplina en cada uno de ellos. Caso 1. Su hijo o hija adolescente desafía constantemente las reglas familiares, llegando tarde a casa sin avisar y negándose a cumplir con las tareas de la casa asignadas, provocando tensiones constantes en el hogar. Bien, en este caso, bueno, estamos viendo un tema de indisciplina en cuanto a límites. Esos límites que podemos poner en casa son indispensables para poder desarrollar de la mejor manera nuestro diario vivir. Estos límites sí tienen que ser claros, tienen que ser constantes y tienen que ser firmes. Repito, claros, constantes y firmes. Cuando son claros, entendemos que no haya algún huequillo ahí que los chicos puedan decir, pero es que usted no me dijo o usted no me indicó, etcétera, etcétera. Concisos, que sean puntuales, que quede bien estipulado qué es lo que queremos y constantes, que siempre se mantenga el mismo criterio para todas las decisiones. Evidentemente, en estos casos que podemos tener, los adolescentes siempre tienden a estirar un poco más el tiempo, a estirar un poco más, a ver hasta dónde papi o mami me aguantan, a ver hasta dónde puedo llegar y siempre tratar de estirar ese límite. En cuanto a esto, es muy importante tomar en cuenta que nosotros somos la autoridad. Sin embargo, eso no significa que tengamos autoritarismo, que son dos cosas muy diferentes. El tener autoridad es tener una posición de respeto frente a ellos. En cambio, el autoritarismo es hablarles de manera concisa, concreta, pero que sientan la opresión. Eso es lo que tratamos de evitar, sentir la opresión, porque nos puede jugar una mala pasada. Puede ser contraproducente porque va a generar una aversión a lo que nosotros podemos estar la intención que queremos en cada uno de ellos. Sin embargo, no estamos hablando de que tengamos que evidentemente ser rigurosos con cualquier indicación. Podríamos ser flexibles, pero siempre concretos y siempre constantes. Es muy importante para evidenciar, en este caso, a un adolescente que es desafiante. Los adolescentes van a ser desafiantes, los adolescentes van a ser persuasivos, van a ser intensos, van a buscar la manera de poder sobresalir o poder llevar al límite la decisión que podamos tener, pero siempre manteniéndonos firmes y teniendo en cuenta que nosotros como papás no podemos tener esa posición de mejor amigo
o mejor amiga, porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol siempre tiene que ser de papá, de mamá. Ya mejores amigos, mejores amigas van a tener muchos en su vida, pero como papás, como mamás, solo nos van a tener a nosotros. Entonces es importante en este caso poder tener esa flexibilidad, pero también ser riguroso. Eso puede tener una doble dimensión. El equilibrio siempre es el mejor, ¿verdad? Decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Entonces siempre buscando ese límite y buscando que el joven pueda entender y pueda tener la capacidad de razonar por qué le están pasando esto. Incluso podríamos evidenciar alguna reacción, alguna problemática, incluso decirle, mira, te voy a dejar hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, porque afuera está muy peligroso, porque yo me voy a preocupar, porque su papá o yo, o indiferentemente los que viven en la casa, vamos a sentirnos preocupados porque usted esté a altas horas de la noche, o por alguna situación, pero siempre es importante explicarles cuál es nuestra razón. A veces el joven lo que necesita son razones, necesita entender el por qué le están haciendo eso o no. Yo trabajo con jóvenes todos los días y siempre cuando uno le da una directriz a un joven, siempre le pregunta por qué, pero por qué esto, por qué lo otro, de qué manera, y siempre hay que explicarles, y la experiencia nos ha dicho que cuando uno les explica, cuando uno ya le da razones de peso, trata incluso de convencerlos, se van más tranquilos, logran comprender, logran entender, y evidentemente va a ser más fluida la comunicación y la visión. Ahora, no estamos diciendo que con esto esa sea la pomada canaria, ¿verdad? No, ahí, por eso les decía anteriormente que debemos conocer a nuestros hijos. Porque con algunos hijos podemos ser más flexibles que con otros por su temperamento, por su personalidad, por su forma de ser, etcétera, etcétera. Hay sin fin de características que tenemos como seres humanos que podemos evidentemente trabajar por ese lado. Caso número 2. Su hijo o hija constantemente interrumpe en clase, no sigue las instrucciones del maestro y se niega a participar en las actividades educativas, causando distracción y malestar en el ambiente escolar. Bueno, en este caso me gustaría recomendarles que primero pues converse con su hijo, con su hija, a ver cuál es el malestar, cuál es el sinsabor o cuáles son las situaciones que están causando que interrumpa la clase, que no sigan las instrucciones, que no permita que la clase se desarrolle. Tal vez así podemos evidenciar alguna reacción que pueda tener o alguna situación que esté viviendo, y así poder validar sus sentimientos, sus emociones, y poder trabajarlo desde allí. Si en este caso su hijo o su hija no da materia, no da situaciones que pueden estar sucediendo, pues yo le recomendaría plantear un mensaje al colegio, a la escuela, al kinder, para poder saber cuál es la situación que está detrás de este niño o de este niño. Ahora, es importante también tener en cuenta que nuestros hijos, nuestras hijas están en un proceso de adaptación. Adaptación en cuanto a situaciones complejas que puedan pasar en el grupo, en cuanto a situaciones emocionales, en situaciones psicológicas, o incluso el mismo desarrollo de la etapa que está viviendo, también le pueda estar jugando en contra. Entonces, importantísimo poder conocer cuál es la realidad que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija, y poder abordarla desde allí. La comunicación siempre es indispensable cuando hablamos con nuestros hijos. La forma en la que lo hablamos, la forma en la que nos desarrollamos y la forma en la que abordamos la situación es muy importante. Mostrémonos tranquilos, serenos, para que ellos puedan notar en nosotros seguridad y poder aumentarle su autoestima, poder conversar con él de manera fluida, concreta, y poder aportarle las herramientas que él esté necesitando en ese momento. En caso de que sea un niño rebelde o un joven rebelde, establecer los límites siempre es importante, ¿verdad? Saber que hay consecuencias a las reacciones que podamos tener y ser firmes en cuanto a eso. Educar también es parte
importante del desarrollo humano, y como están en proceso de crecimiento, también la forma en la que se relacionan, la forma en la que conductualmente se comportan, también es importante validarlo. Caso 3. Su hijo o hija frecuentemente se niega a obedecer las reglas en casa, como recoger sus juguetes o seguir los horarios de comida, provocando frustración en sus padres, madres y conflictos familiares. Muy bien, en este caso es importante que nosotros como padres, madres de familia, tomemos el control de la situación. Muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos agobiados, cansados, llenos de un montón de situaciones que estén pasando, pero siempre es importante guardar la calma, respirar profundo, tener esa capacidad de empatía con nuestros niños, con nuestros hijos o nuestras hijas, y mostrarse bien seguro de lo que estamos diciendo, de la forma en la que nos estamos comunicando, pero también es importante conocerse a sí mismo y saber que si en algún momento llega ese estado de frustración, detenerse, es sano detenerse, pensar bien las cosas, reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, cuál es la situación, ver pros y ver los contras y buscar una solución alternativa y buscar una solución todos juntos. En este caso, específicamente, vemos cómo el niño o el adolescente está desafiando las reglas de la casa, está interponiendo su bienestar y no el comunitario. Yo les recomendaría en ese sentido poder ubicar cuál es el punto de mejora en la situación, en la relación, y empezar a atacar desde allí, desde el conocimiento, desde lo más íntimo, poder ir modificando su conducta y notarse una persona accesible, porque a veces tenemos mucha rigidez en cuanto a comunicación con nuestros hijos, y entonces eso no permite que nuestros hijos nos tengan confianza, que nos digan qué está pasando, y entonces claramente con nosotros frustrados y ellos también frustrados, pues no vamos a tener buena empatía en ese sentido. Entonces es importante que uno de los dos tenga serenidad, tenga calma para poder conversar y poder relacionarse de la mejor manera. Caso 4. Su hijo o hija muestra comportamientos desafiantes hacia las figuras de autoridad en la escuela, como hablar de vuelta a los maestros y romper las normas establecidas, lo que afecta negativamente su rendimiento académico y social. Muy bien, quienes escogimos este cuarto caso, pues vemos cómo esa forma en la que los niños y jóvenes se van desarrollando en nuestros lugares comunes, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro colegio, cómo el rendimiento académico va siendo cada vez menor. Eso es una alerta de que algo está pasando, ya sea alguna situación personal que esté viviendo o alguna situación familiar que le esté afectando. Entonces, ese comportamiento desafiante tenemos que disciplinadamente ir corrigiéndolo poco a poco. En ocasiones, los niños y los jóvenes presentan estas actitudes de rebeldía por la misma edad, otras es por influencia de otros niños, otros jóvenes. Pero lo importante también nosotros, como padres y madres de familia, es buscar las soluciones alternativas. Algunas soluciones pueden ser buscando algún psicólogo, algún sacerdote, algún orientador, alguna persona profesional que nos pueda acompañar en esta bella tarea de educar a nuestros hijos. Otra también podría ser nosotros tener un espacio reflexivo con nuestras familias, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, para poder evidenciar cuál es el entorno en el que se desenvuelve y qué es lo que está pasando con ellos. El diálogo en la familia es indispensable para poder mostrar, evidentemente, señales de salida o puntos de salida que en cada una de nuestras familias podemos notar que es indispensable. Muy bien, y para finalizar este espacio que podemos compartir, me gustaría tocar también un tema que es indispensable para nuestra vida. Es el tema de la autoridad. Y nos gustaría abordarlo desde el punto de vista de la autoridad de Jesús. Miremos cómo Jesús se gana la autoridad de sus discípulos, se gana la autoridad de los feligreses que asisten a donde Él, se gana la autoridad incluso de los maestros de la ley, de aquellas personas
que lo envuelven, ¿verdad? O tratan de tergiversar su mensaje, y Él les muestra autoridad. Y no es una autoridad como haciéndolo a un lado, más bien es una autoridad integradora. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se muestra Jesús con autoridad? Habla sobre la verdad. Sobre todo habla con la verdad. Y esto para nosotros como padres y madres de familia es indispensable. Poder notar esta autoridad que tiene Jesús sobre nuestra vida, también hacerla partícipe para nuestros hijos e hijas. Jesús habla con autoridad con sus discípulos cuando, por ejemplo, les manda de 2 en 2, ¿verdad? Y les dice que no lleven nada, que lo único que lleven es la fuerza del Espíritu Santo, y con eso van a poder desarrollar la evangelización. Jesús habla con autoridad con los maestros de la ley, cuando los maestros de la ley le incriminan y le dicen que, por ejemplo, en sábado se hace un trabajo y que los discípulos de Jesús no pagan impuestos, y Jesús les dice, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Muestra esa autoridad porque habla con la verdad y habla sobre el conocimiento y sobre la experiencia que Él tiene. E incluso habla con autoridad de frente a otras situaciones. Por ejemplo, cuando Pilato, ¿verdad?, le dice, ¿cuál es la verdad? Dime cuál es la verdad. Y Jesús le responde que la verdad ha sido revelada, que la verdad Él la ha proclamado y que Él no tendría autoridad si Dios no se la hubiera dado. Entonces, veamos cómo Jesús, dentro de su humildad, dentro de su mansedumbre, de su misericordia, también habla con una autoridad que se gana, que se respeta, una autoridad que siempre está al servicio de los demás. Y este último detalle es muy, 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 muy importante, porque Dios nos ha dado una misión indispensable, una misión espectacular, y que es educar, cuidar, proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas. Esa es la misión más hermosa que Dios nos pudo regalar. Y así, con la fuerza de Dios, con la fuerza que Dios nos ha regalado, así poder darla a los demás. Entonces, seamos padres y madres de familia, así como Dios es padre y es madre en nuestra vida. Así como Dios nos trata a nosotros, también tratemos nosotros a sus hijos, a nuestros hijos, con autoridad, con paciencia, con amor, con misericordia, pero también con firmeza, pero también con posicionamiento, también con seriedad, también con amor. Eso nos permite a nosotros como papás tener una visión muy distinta en la forma en la que educamos a nuestros hijos. Don Bosco decía, educar es cosa del corazón, y no podemos educar a nuestros hijos, educar a nuestras hijas de otra forma si no es a través del amor. El amor es lo que hace partícipe a nuestras familias de una comunión con el Señor, una comunión con Dios. Decían por allí que familia que reza unida se mantiene unida y siempre está al punto de poder conservar en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, ese espíritu de verdad, ese espíritu de justicia. De manera que la invitación acá también, desde el punto de vista espiritual, es a poder concentrarnos a nosotros como familias teniendo una autoridad y teniendo una capacidad de asombro, una capacidad de resiliencia, de seguir adelante, de esforzarse, de luchar por conseguir aquellos sueños que como familia tenemos, conseguimos y queremos. De manera que en este espaciecito que pudimos tener, ojalá que haya servido para que usted pueda reflexionar, que usted pueda agradecer también a Dios por la experiencia, por la oportunidad que le ha dado de ser padre, de ser madre de familia, y que todos nacemos y crecemos con una visión muy, muy, muy diferente, muy indispensable sobre la vida. Pero todo siempre nos une, todo nos une. Y Dios es quien une cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y que pasen feliz día. Agradecemos al profesor Fabián por esta enseñanza tan valiosa que toca las puertas de una temática muy interesante, la disciplina. Si alguno de ustedes cree que requiere ayuda,
en el tratamiento o el manejo de la disciplina con sus hijos, recuerde que en Sedes Don Bosco tenemos un departamento que se denomina el SICOE. Está compuesto por nuestros psicólogos y orientadores que estarán gustosos en brindarle la ayuda en la relación y en el trabajo disciplinar con sus hijos. No esperemos a recibir un recado, una anotación de parte de la institución que nos indica que nuestro hijo está teniendo un comportamiento indisciplinado. Seamos proactivos en casa. Si notamos esas diferencias, si notamos que nuestro hijo necesita ese apoyo, no tardemos en buscarlo. Hay que pedir ayuda a tiempo para ayudar a nuestros hijos a crecer de la manera más sana y de la manera también más cercana a los demás, a todos los que están con él, y que sea una persona de bien. Quisiera recordarles que este video de Escuela de Padres es válido para la Escuela de Padres siempre y cuando se desarrolle en la plataforma Edpuzzle, que es la plataforma que tenemos a disposición de todos ustedes en el Classroom de los estudiantes. Importante, este video también se graba para nuestras redes sociales, y si usted es padre de familia o no es padre de familia, ese es Don Bosco, pero lo disfruta, gracias por estar con nosotros, gracias por estarle dando seguimiento a este proceso formativo. De paso, y nuevamente en la cabina de Sedes Radio, les agradecemos a todos aquellos que se unen todos los martes de 5:30 a 6:30 de la tarde en Sedes Radio en el Facebook para acompañarnos en el programa Somos Familia, donde abordamos temas también relacionados al quehacer familiar y a la vida de comunidad aquí en Sedes Don Bosco. Gracias a todos ustedes por su participación. Les animo a seguir instruyéndose y formándose en la Escuela de Padres de Sedes Don Bosco. Dios los bendiga a todos y nos vemos Dios mediante el próximo mes. Saludos amigos y amigas de Sedes Don Bosco. Escuchar es una destreza que se puede desarrollar y es un elemento fundamental en las relaciones humanas, puesto que no podemos comunicarnos con los demás adecuadamente si no nos escuchamos unos a otros. Pero tengamos en cuenta que no es lo mismo oír que escuchar. Oímos muchas cosas y por lo general lo que oímos lo podemos identificar como ruido. Pero escuchar significa un ejercicio de atención consciente e intencional. En nuestra vida cotidiana no siempre escuchamos a las personas con las que compartimos techo, espacios de trabajo o tiempos de formación profesional, y eso suele provocar conflictos no pequeños entre las personas. Ser escuchado es una necesidad natural de los seres humanos, porque eso nos hace sentir valiosos e importantes dentro del grupo en el que estamos inmersos. Familia, trabajo, escuela, colegio, universidad, etc. Una conducta típica de la persona pasivo-agresiva es ignorar intencionalmente a los otros, y con razón esa conducta es experimentada por la persona ignorada como un acto de violencia. Escuchar con atención a la persona que se dirige a nosotros es una regla básica de urbanidad, con la que demostramos nuestra educación y respeto, y con esta conducta podremos cultivar buenas relaciones interpersonales. Esto debe observarse de modo especial con quienes nos son más cercanos a nosotros, como familiares y amigos, porque en ocasiones confundimos la familiaridad y confianza con una evidente falta de respeto a esas personas que tenemos cerca y que creemos siempre estarán ahí. Es necesario estar atentos a las necesidades de las otras personas, escucharlas con atención y demostrarles interés en lo que nos quieren decir. Este es un ejercicio que debe hacerse parte de nuestra conducta cotidiana, y seguramente vamos a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, y hará que las personas disfruten más de nuestra compañía, de relacionarse con nosotros. Escuchar con atención y respeto a la familia y a los compañeros de trabajo y estudio puede hacer la diferencia.